Bien, comenzamos con el tema número 4, que es diagrama de certeza y tablas de verdad. Diagrama de certeza o deducción lógica. Dada una proposición molecular, queremos saber su valor de certeza, es decir, queremos saber si la proposición es cierta o es falsa. Consiste en hacer un diagrama en la que se escribe tal cual la proposición molecular y se va colocando bajo cada proposición atómica el valor de certeza conocido. De manera que, digamos que tenemos un diagrama como este, donde tenemos una batería, dos compuertas, es decir, dos switches, y tenemos un LED con una resistencia. Y yo quiero conocer el valor de ese sistema, ¿verdad? De ese pequeño circuito, o en este caso, pues lo transformo básicamente a una especie de diagrama o tabla en la cual yo puedo ir colocando valores para cada compuerta y dependiendo cómo estén estas compuertas ubicadas y qué valor tenga cada una de verdadero o falso, encendido o apagado, entonces podré evaluar realmente cuál es el valor resultante si es que enciende o no enciende, por ejemplo, ese LED. Por ejemplo, si yo tengo el primer switch encendido, es decir, verdadero, y el segundo lo tengo en falso o apagado, la corriente eléctrica no pasaría al LED y por lo cual ese LED no encendería. Este tipo de diagrama, que es muy básico, se puede transformar en una especie de tabla donde pueda verificar todas las combinaciones posibles. Y si tengo una compuerta nada más, digamos un solo switch, solo hay dos posibilidades, que sea verdadero o que sea falso, que sea 1 o que sea 0. Pero si son dos compuertas, se multiplican las posibilidades. Es decir, tanto un switch tendría la posibilidad de ser verdadero y falso como el otro switch, por lo cual ya tendría no una, sino no tendría dos valores, sino cuatro posibles combinaciones de valores para poder evaluar. En este caso, podríamos hacer un diagrama como el siguiente. Teniendo los dos switches pueden estar en verdadero, un switch en verdadero y el otro falso, el primero en falso, después verdadero y por último ambos en falso. De ello pues podemos obtener una serie de valores que unidos, como están uno seguido del otro, se ha definido en la lógica formal que la conjunción de dos compuertas sea simbolizado con esta letra V inversa, por lo cual obtenemos una tabla de verdad en la cual podemos ir evaluando. Revisando la lógica de cada uno, pues si ambos están apagados no se enciende el foquito, si uno está apagado y el otro encendido tampoco se enciende, y si ocurre lo inverso, que el uno está encendido y el otro apagado, tampoco enciende, y solamente cuando ambos están encendidos la corriente pasa por medio de este circuito encendiendo el LED. A este tipo de diagrama y a este tipo de combinaciones de valores es lo que llamamos tabla de verdad, y de estas tablas de verdad pues se han obtenido una serie de conectores lógicos dependiendo cómo las compuertas están ubicadas dentro de un circuito. Esta es la base fundamental y este es una especie de primer lenguaje binario que utilizamos para cualquier circuito, por muy mínimo que sea. Por lo cual hemos definido y vamos a tratar de comprender el funcionamiento de estas compuertas lógicas y el funcionamiento también de estas tablas de verdad en relación con los circuitos que podamos analizar. Por ahora lo vamos a manejar como lenguaje formal, después miraremos el tema de circuitos básicos y circuitos lógicos, donde podremos hacer uso un poquito más cercano a la práctica de estas tablas. Pero mientras tanto vamos a tratar de entender la lógica que existe en cada una de ellas. Esta tabla es la tabla de la conjunción, ¿verdad? Y así se le llamaría pues a esta combinación de compuertas. Más adelante en circuitos básicos miraremos de qué otra manera podemos ubicar las compuertas posibles para obtener otro tipo de tabla. Para hacer las deducciones a través de las tablas de verdad necesitamos conocer cada una de ellas. Son en total 8 las que podemos ver como las más básicas. Obviamente en los circuitos existen ya muchas más compuertas que son aún más complejas y que requieren pues conocer ya de circuitos lógicos lo suficiente para poder entenderlas. Así que miraremos al menos las 8 que son básicas y son la de conjunción, que se ve de esta manera, donde se respeta una regla que dice solo si ambas son verdaderas, la proposición resultante es verdadera. En todos los demás casos es falsa. La disyunción inclusiva
se simboliza con una D pequeña, y en este caso, pues la regla dice, solo si ambas son falsas, la conclusión es falsa. Para todos los demás casos, verdadera. En el caso de la disyunción exclusiva, como se excluyen mutuamente, solamente va a ocurrir que exista falsedad cuando ambas tengan el mismo valor. En todos los demás casos, los otros dos casos, pues verdadero. Solo si ambas son verdaderas o solo si ambas son falsas, la conclusión de ese circuito o de ese diagrama sería falso. En la tabla del condicional existe solamente una regla, solo si la primera, es decir, solo si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la conclusión es falsa. Para todos los demás casos, verdadera. En la tabla del bicondicional ocurre algo similar a la de la disyunción exclusiva, solamente que solo si ambos son idénticos, el valor resultante es verdadero. Si se fijan, en la disyunción exclusiva, las dos compuertas idénticas dan valor falso, mientras que en el bicondicional las dos compuertas idénticas dan verdadero. La negación conjunta dice lo siguiente: la regla, solo si ambas son falsas será verdadera. Para todos los demás casos será falso. Y en la negación alterna es lo opuesto: solo si ambas son verdaderas será falso. Para todos los demás casos será verdadero. Y en el caso del negador no hay una regla más que el invertir el valor. Si la proposición a la cual ataca, o mejor dicho, afecta el negador, es verdadero, pasa a falso, y si es falso, pasa a verdadero. Así que el negador solamente lo único que hace es invertir. De hecho, en el circuito lógico, al negador se le llama NOT o se le llama inverter, porque lo que hace es invertir, obviamente, el valor. Esta tabla la podrán descargar del Moodle para que puedan tenerla ahí, ya sin los círculos, para que puedan tenerlo claro. Tenemos algunos ejercicios. Primero, este ejercicio bien pequeñito, donde tenemos la negación del paréntesis de P y Q. En este caso, hay que considerar que vamos a utilizar algunas de las tablas, y vamos a necesitar también que se nos otorgue valores a cada una de las variables que simbolizaría una proposición. En este caso, P vale verdadero y Q vale falso, y lo que nos piden realmente es evaluar cuál es el valor resultante de este diagrama mediante tablas de verdad. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar dos tablitas: la tabla de la conjunción y la tabla del negador, ya que podemos ver que están los símbolos dentro de la tabla. Y también hay que considerar el tema de los paréntesis. Siempre se resuelve cuando hay variables negadas, necesariamente se transforma siempre el valor, luego se trabajan los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Entonces veamos, tenemos que cambiar el valor de P y de Q por sus valores asignados, B y F, verdadero y falso. Podríamos trabajar con unos y ceros si también quisiéramos, más adelante lo veremos. Luego, la primera deducción que podemos hacer es una conjunción. Podemos extraer de la conjunción dentro del paréntesis B y F, según vemos en la tablita. B y F da F, es decir, el resultado de esa combinación de compuertas da falso. Después le aplicamos la tabla del negador a ese paréntesis. Como hay negador afuera, transforma el valor de F que está dentro y lo convierte en verdadero. Y ya hemos llegado al último valor posible mediante estas tablas de verdad. Veamos otro ejemplo. Tengo P, entonces negación de Q, donde P vale verdadero y Q vale verdadero. Entonces, lo primero que hay que hacer es transformar las variables. Vamos a utilizar dos tablas también, el condicional y la tabla del negador. En este caso tenemos el cambio de verdadero y negación de verdadero, ¿verdad? Entonces, negación de verdadero. Y vamos entonces a cambiar la segunda variable de esta proposición mediante la tabla del negador. Se transformaría en B, entonces F. Y si verificamos en la tabla del condicional, la combinación B, entonces F, nos da F, mediante la regla del condicional. Es importante siempre al trabajar en los problemas colocar a la par de cada una de las líneas o premisas que vayamos deduciendo, colocar cuál es la regla que hemos utilizado para ello, para que no exista confusión y también nos ayude en caso de que queramos saber qué fue lo que hicimos. Es importante tanto para el evaluador como también para uno mismo ir trabajando, colocando al menos
se puede decir las siglas de cada una de las tablas de verdad. Así que llegaremos a utilizar conjunción con cong, con una J, condicional con una D al final, negador, podemos colocar solamente la letra N, yo he puesto nec para que no se confunda con una variable, pero se puede colocar solamente la letra N, ya que la N casi no lo utilizamos para diagramas de verdad, y podemos utilizar las demás tablas, pues el caso de bicondicional, la letra B, ¿verdad? Y así cada una de ellas con la letra inicial. En la disyunción inclusiva, DI, en la disyunción exclusiva, DE, y se sobreentiende muy bien a qué tabla nos estamos refiriendo. Segundo grupo de ejercicios, en este caso miraremos, tenemos una triple negación del paréntesis de P con una disyunción exclusiva con Q, donde P vale F y Q vale F. Vamos a utilizar entonces la tabla de la disyunción exclusiva y la tabla del negador. La doble negación, lo que sucede cuando una variable niega a una variable que ya tiene un negador, lo que sucede es que cuando hay doble negación se autoeliminan, es decir, desaparecen. En este caso tenemos tres negaciones, por lo cual solamente va a quedar una de ellas, de las tres, porque cuando hay pares de negadores se autoeliminan. Entonces en este caso vamos a transformar a variables ya de verdadero y falso, las de la proposición. Vamos a eliminar las dos con la ley del doble negador, que dice que si un negador está a la par del otro se puede perfectamente eliminar, excepto si hay un paréntesis en medio. ¿Por qué? Porque si hay un paréntesis en medio, quiere decir que el paréntesis de afuera afecta a todo el paréntesis y no puede, por más que esté a la par de un negador dentro del paréntesis, hacerse la autoeliminación. Primero hay que trabajar el paréntesis para luego hacer la eliminación, ¿verdad? Dejar una sola variable, básicamente lo que tenemos que hacer, dejar un solo valor para después hacer la eliminación si llegara a haber esa posibilidad. Luego le aplicamos la doble negación, entonces nos quedaría solamente la negación de falso o falso. Luego le aplicamos una disyunción exclusiva, en la cual, según la tabla, si F o F aparecen, el resultado es falso. Y por último, ese negador que había quedado afuera afecta a nuestra F y la transforma con la regla del negador en falso, en verdadero. Entonces tenemos ya la conclusión del valor terminal de esta proposición. Otro ejemplo, en este caso se nos da la doble negación de P o la negación de Q, entonces R, donde P es verdadero, Q es falso y R es falso. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Trabajamos primero el paréntesis para obtener una de las dos variables con sus valores. Entonces hacemos la transformación, vemos que vamos a utilizar la tablita de la disyunción inclusiva, el condicional y el negador nuevamente. Entonces en ese caso lo hacemos de la siguiente manera, colocamos cada una de las variables correspondientes según el problema, luego le aplicamos doble negación a la primera variable, nos quedaría verdadero siempre porque se eliminan mutuamente, luego quedaría la negación de F, entonces F igual en el paréntesis, bajamos los valores nada más. En la tercera premisa lo que hacemos es aplicar la regla del negador a la variable de F y se transformaría en un verdadero. Luego, en ese paréntesis, trabajamos con la tabla del condicional y vemos que si dice B, entonces F, produce un valor de F, el condicional. Cuando tenemos B, entonces F, produce F. Por lo cual, obtenemos en la premisa número 4, B o F. Y luego volvemos a aplicar una disyunción inclusiva en B o F para llegar a la conclusión de que B o F es un producto verdadero, ¿verdad? Es una suma verdadera, suma lógica. Entonces, en este caso hemos obtenido un verdadero al final de esta operación. Otros ejemplos que pueden desarrollarse, lo dejo aquí para que si quiere hacer una captura de estos problemas, son prácticamente lo mismo. Ahí podemos ver que el negador es una forma de tilde de la letra ñ, pero es un negador, y aparecen otros. En el caso del problema número letra D, en el problema letra D, aparece una flecha hacia la izquierda, una flecha hacia la derecha, es un bicondicional, está mal elaborado ahí,
dentro de un fascículo, un folleto de lógica, pues aparece esta serie de problemas que perfectamente se pueden utilizar para ir practicando un poquito lo de las tablas de verdad. Así que invito a desarrollar esos problemas a partir de lo que hemos visto anteriormente. Y los valores que se van a dar a cada variable, en el caso de P va a ser verdadero, en el caso de Q va a ser falso, y en el caso de R, como no he colocado el valor, dejémoslo en verdadero. Voy a desarrollar este problema de los problemas anteriores. Vamos a ver cómo se realiza. En este caso, pues hacemos el mismo paso de trasladarlo a valores de verdad. En este caso, las tablas de verdad que vamos a utilizar son conjunción, bicondicional y negador. Entonces, en este caso, colocamos las variables, luego trabajamos el primer paréntesis, el segundo paréntesis, quitando el negador de la letra F, ¿verdad? Negación de F pasa a ser verdadero. Luego en la tercera premisa lo que hacemos es una conjunción donde B o F me da valor de falso. Luego vuelvo a aplicar el negador para ese paréntesis de la letra F y se convierte en un valor de verdadero. Luego aplico un bicondicional donde yo deduzco dentro del paréntesis B, si B, entonces F, y si F, entonces B. Deduzco que cuando es el B bicondicional con F, produce un valor de falso. Y vuelvo a aplicar a este mismo corchete la bicondicionalidad, donde me dice que si tengo F bicondicional con B, entonces obtengo un valor de F. Y con el último elemento, la última premisa, pues le aplico un negador, transformando el valor de F a un verdadero. Y hemos terminado uno de los problemas.